Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando y charlando acerca de 7 historias de fichajes que estaban prácticamente cerrados y fueron robados en el último momento. Ya hemos hecho en algún momento esta temática en el canal, hay muchos muy conocidos, el de Willian en su momento del Tottenham al Chelsea, en su momento el de Malcolm de la Roma al Barcelona. La idea de hoy evidentemente es hablar de 7 casos que nunca he contado yo y que quizás no son tan conocidos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta, que si conocen otros casos los pongan en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Comencemos hablando del caso del delantero argentino Lautaro Martínez. Jugador que comenzó su carrera en Racing Club, al menos allí debuta profesionalmente, más allá que se formó en Liniers de Bahía Blanca. Juega un total de 62 partidos, marca 27 goles, su última temporada es muy buena, estuvo a nada de ir al Mundial de Rusia, finalmente Jorge Sampaoli no lo termina llevando, y terminado justamente el Mundial y comenzada la siguiente temporada, el Inter de Milán pagó 25 millones de euros por su ficha y desde ese momento se ha convertido en uno de los mejores delanteros del fútbol italiano y esta temporada inclusive me animo a decir de los mejores delanteros del mundo. Lleva en total 251 partidos, ha marcado 114 goles, ha marcado también 38 asistencias, viene de quedar en el top 20 dentro de lo que es el Balón de Oro, ha comenzado la temporada de manera fantástica, lleva 11 goles en la Serie A, siendo el goleador del fútbol italiano, además un jugador habitué de la selección argentina, 52 partidos jugados, 21 goles, campeón de Copa América, campeón en la Copa del Mundo, realmente un carrerón para el delantero de 26 años, pero lo que quizás no muchos conozcan es la historia detrás de lo que fue su llegada al Inter, porque si bien él termina llegando al fútbol italiano, han confesado en los últimos días, una historia que se sabía quizás no con tanta profundidad, que antes de llegar al fútbol de ese país estuvo 99% cerrada su llegada al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que estuvo muy interesado, que lo quería, pero finalmente, por lo que contaron algunos dirigentes italianos en una nota que dieron justamente para medios de ese país, hubo 2 personas que jugaron un papel clave para convencer a Lautaro que era mejor llegar al Inter y no al Atlético, que fueron Javier Zanetti, un jugador y un dirigente muy importante hoy en día en el Inter y evidentemente argentino, pero sobre todo Diego Milito, un jugador que está muy ligado por el Inter y muy ligado con Racing, que era el club en el cual jugaba Lautaro. Gracias a estos dos, finalmente Lautaro se terminó decantando por el Inter de Milán y ese 99% cerrado que tenía con el Atlético de Madrid se lo terminaron robando al conjunto colchonero. Hace menos de una temporada ocurrió otro de estos grandes robos de un mercado de fichajes, y en este caso los protagonistas son 2 equipos de la Premier, y el jugador en cuestión es el ucraniano Mikhailo Mudryk, este futbolista que apareció en el Shakhtar Donetsk, el cual realmente conocíamos poco hasta lo que fue su irrupción en la Champions League, sobre todo en un partido frente al Real Madrid, que solamente jugó 44 partidos, marcó 12 goles y dio 16 asistencias en el Shakhtar, en un momento que todos sabemos todo lo que ocurre en Ucrania y la dificultad justamente que tienen los equipos de ese país para mantener a sus figuras. Durante todo enero del año 2023 se había especulado con que tenía todo cerrado con el Arsenal, inclusive hubo muchos guiños por parte del jugador que en entrevistas había dicho que le gustaría jugar en el club de los Gunners, inclusive subía historias a Instagram y a sus redes sociales mirando los partidos del Arsenal, ya todos los daban prácticamente por hecho. Justamente el conjunto inglés había realizado 2 ofrecimientos, uno de 40 millones más 20 variables que había sido rechazado, luego mejoraron la oferta con el Shakhtar y parecía todo prácticamente cerrado, pero de la nada, cuando ya estaba, como les digo, a un punto en el que seguramente iba a ser jugador del Arsenal, apareció el Chelsea, este equipo que tiene tanto dinero que en los últimos años ha comprado muchísimos jugadores y apareció con una oferta irrechazable, 70 millones de euros en la mano para el Shakhtar más 30 en variables, lo cual lo podía llegar a convertir en un fichaje de 100 millones. Ante esa oferta no quedó muchas opciones y finalmente Mudryk terminó aterrizando en Londres, donde hasta el momento, la verdad, podríamos decir que el Arsenal ha esquivado una bala, porque 100 millones de euros por un jugador que en un año ha jugado 26 partidos, ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias, la verdad, por ahora parece un poco mucho.
Pero no solamente el Arsenal se ha visto robado o perjudicado por los millones que tiene el Chelsea. Mismo en este mercado de fichajes, el último que ha ocurrido en este comienzo de temporada 2023-2024, le ha robado no solamente uno, sino dos jugadores en la misma posición al Liverpool. El primero de ellos fue el ecuatoriano Moisés Caicedo, que venía a ser una de las sensaciones en el Brighton, por el cual se pagó muchísimo dinero, y que tenía un preacuerdo justamente Liverpool y Brighton a cambio de 110 millones de libras esterlinas, pero finalmente el Chelsea ofreció más dinero y Caicedo, ante la posibilidad de elegir entre los dos equipos, decidió que quería respetar una palabra o un acuerdo que había llegado en su momento con el Chelsea y decidió decantarse por el conjunto blue y no por los Reds. Pero luego, después, el Liverpool volvió a la carga por otro jugador, en este caso por Romeo Lavia, el futbolista del Southampton, equipo que acababa de descender, y nuevamente hizo 3 ofrecimientos, el último de 52 millones de euros, y cuando parecía que las partes se acercaban y que podía finalmente Klopp tener un volante en la mitad de la cancha después de todas las bajas que había sufrido, nuevamente apareció el Chelsea, ofreció 62 millones de euros y se terminó quedando con el volante belga. Lamentablemente para el Liverpool no consiguió quizás el jugador que terminaba buscando en cuanto a jerarquía y se tuvo que conformar con Endo, el volante japonés que llegó del Stuttgart, mientras que el Chelsea se quedó tanto con Caicedo como también con Lavia. Pero no siempre el Chelsea es el que termina robando los jugadores. Cada tanto también, justamente a ellos también le sacan un fichaje que tenía prácticamente cerrado. Y es justamente lo que ocurrió hace un par de temporadas con el francés Jules Koundé. Este defensor que comenzó su carrera en el Girondins de Bordeaux, que luego llegó al Sevilla, donde se afianzó en el fútbol español y se convirtió en una de las grandes revelaciones justamente de este equipo, jugó 133 partidos, marcó 9 goles, y en julio del año 2022 se sabía que probablemente iba a salir, porque su nivel era muy bueno y iba a tener muchas ofertas que además al Sevilla le iban a dejar mucho dinero. Para el 22 de julio de ese año 2022, se le consultó a Joan Laporte porque el Barcelona estaba interesado en quedarse con su fichaje y dijo que lamentablemente Koundé ya era jugador del Chelsea. Sin embargo, 3 días después, el Barcelona lo anunciaba como nuevo jugador. ¿Qué ocurrió en el medio? Bueno, Koundé había recibido un ofrecimiento de 60 millones de euros para el Sevilla a cambio de su ficha para llegar al Chelsea, el cual había sido aceptado y ya se estaba tramitando todo, inclusive los pasajes, para que termine viajando a Londres y se sume justamente al conjunto blue. En el medio de esos últimos 3 días que se terminaba de organizar ese fichaje, Xavi Hernández lo llamó personalmente y le aseguró que iba a ser una pieza fundamental en su esquema y que lo quería sí o sí de cara a la próxima temporada. Esto hizo reflexionar al jugador, pidió unos días más, finalmente el Barcelona presentó su oferta y ante las dos, finalmente Koundé decidió rechazar al Chelsea, con el cual ya tenía todo arreglado, y firmar por el Barcelona, donde hasta el momento ha jugado 51 partidos y ha marcado 2 goles. Un caso que no cayó para nada bien en el equipo que terminó siendo robado, inclusive lo consideraron como una traición por parte del jugador, fue lo que ocurrió con David Silva cuando estuvo a punto de fichar por el Lazio en el año 2020. Jugador español que comenzó su carrera en Valencia, pasó por Eibar y Celta de Vigo, que luego volvió al conjunto Che, estuvo 4 temporadas, 168 partidos, 32 goles y 30 asistencias, y luego termina llegando al Manchester City cuando comenzaba todo el proyecto del jeque árabe y demás, y estuvo durante una década donde se convirtió en uno de los jugadores más queridos y más importantes del club. Jugó 436 partidos, 77 goles, 128 asistencias, muchos títulos, pero finalmente de cara a la temporada 2021, ya con 34 años, se decide que no renueve el contrato y que busque un nuevo equipo. En ese contexto, el 7 de agosto del año 2020 tenía todo acordado con la Lazio para ser nuevo jugador de cara a las próximas 2 temporadas. Sin embargo, según cuenta el director deportivo, en el caso de David Silva comenzó a retrasar la firma del contrato y 11 días después de haber ya llegado a un acuerdo de palabra con el conjunto italiano, lo terminan presentando en la Real Sociedad por la misma cantidad de años, 2 años que iba a firmar con el conjunto español. Según lo que comentan, evidentemente, David Silva no estaba tan convencido, tenía algunas ofertas de más y después de haber acordado con la Lazio que iba a firmar allí, decidió esperar unos días y surgió la posibilidad de volver a España a jugar a la Real Sociedad. Inclusive el director deportivo, más allá de hablar de una traición, ha llegado a decir que respetaba mucho a David Silva como jugador, pero no así como persona porque no había cumplido con su palabra. Un caso que también se dio hace relativamente poco, en el comienzo de la temporada 2022-2023, fue la frustrada llegada de Sven Botman al Milan. En el caso del defensor de los Países Bajos, que hoy tiene 23 años, se formó en la cantera del Ajax, nunca llega a debutar en el primer equipo, se va a jugar al Heerenveen, un equipo
menos importante de ese país, y posteriormente llega al Lille, donde se termina de consolidar en 2 temporadas como uno de los mejores defensores del fútbol francés, inclusive siendo campeón de Liga y Supercopa con este equipo. Para el comienzo de la temporada 2022-2023, hacía semanas, inclusive podríamos decir meses, que se venía hablando de charlas muy avanzadas entre Botman y el Milan. Ya se hablaba del contrato, que iba a recibir 3,5 millones de euros por temporada, que al Lille le iban a ingresar cerca de 30 millones de euros por su fichaje, pero finalmente todo esto se dilató, nunca se terminó de confirmar, y en el comienzo de la 22-23 apareció un gigante con todos sus millones, como es el Newcastle, un equipo que todos sabemos la gran inversión por parte de Arabia Saudita que ha recibido en el último tiempo, y puso rápidamente el dinero, no lo dudó tanto, y finalmente Botman terminó eligiendo a Newcastle por sobre Milan. Según lo que comentó él, le dio más sensaciones positivas, sintió más seguridad en cuanto a cómo lo querían, y sobre todo que le interesaba más jugar en la Premier que en la Serie A, porque siempre había sido su sueño de pequeño. Y para finalizar, vamos a hablar de un jugador que le robaron al FC Barcelona, que es el caso de Georginio Wijnaldum. El volante de los Países Bajos, también nacido en Rotterdam, jugador que se formó en la cantera del Feyenoord y que debutó allí, que luego pasó por el PSV Eindhoven, que posteriormente llegaría a la Premier League, primero jugó en Newcastle y luego jugaría 5 temporadas en el Liverpool, 237 partidos, marcando 22 goles, y un jugador que de cara a la temporada 21-22 se sabía que iba a quedar libre y era uno de los grandes agentes libres, uno de los jugadores que se podía llegar a fichar sin necesidad de tener que comprárselo a un equipo más cotizados del mercado. Según cuentan, estuvo durante muchas semanas negociando con el Barcelona. Un Barcelona que para esa época no es el mismo equipo que hoy. Evidentemente no se encontraba en la mejor situación económica. En ese momento dirigido por Ronald Koeman, era uno de los pedidos expresos que tenía el entrenador de los Países Bajos, además porque lo conocía muy bien, compatriota de su mismo país, para poder reforzar la mitad de la cancha. Sin embargo, de la nada, de la noche a la mañana, apareció el Paris Saint-Germain, que en esa época venía comprando absolutamente todo. Tengamos en cuenta que es el equipo que tenía a Messi, a Neymar, a Mbappé, que ficha a Donnarumma, que ficha a Sergio Ramos, y también se lleva a Georginio Wijnaldum. Él confiesa que le interesó, le pareció más positivo el proyecto que le planteaba el Paris Saint-Germain. La realidad, evidentemente, fue que el París, además de aparecer de la nada, le ofrecía el doble del sueldo que le ofrecían en Barcelona. Ante esa tentación, finalmente Wijnaldum decidió aterrizar en París y no en Barcelona, que lamentablemente para él, y por suerte para el Barcelona, salió bastante mal. Un fichaje por el París en el cual solamente se sostuvo una temporada, tuvo varias lesiones, posteriormente lo terminan cediendo a la Roma, y hoy en día, 2 años después de haber podido fichar por el Barcelona, se encuentra jugando en el fútbol de Arabia Saudita. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado estos 7 casos, que si conocen otros más los dejen en los comentarios. Como les comento, el de Malcolm por la Roma, el de Willian en su momento por el Tottenham y muchos más ya lo hemos comentado en algún momento en el canal, y no quería hacer exactamente lo mismo, sino traer otros 7 casos que me parecían interesantes y que nunca habíamos tratado en ningún video. Sin mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y sin pegar más vuelta los veo mañana en un próximo video.